Buen día. Un saludo para todos los niños que se están preparando para la primera comunión en este año en nuestra parroquia San Juan Macías. Les habla Isabela Bella, una de sus catequistas. Vamos a hacer una oración inicial y luego continuamos con el tema. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre misericordioso, te damos infinitas gracias en este día, porque nos regalas tu amor, tu misericordia, a través de nuestra familia, del pan de cada día, de nuestra salud. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos das a diario, por la creación que la has hecho para nosotros, Señor. Bendito seas, Señor, glorificado seas, alabado seas. Pidamos también la presencia del Espíritu Santo, que sea Él que nos ilumine en este momento, para que esta palabra quede sembrada en cada uno de nuestros corazones y dé fruto en abundancia, y que esta catequesis nos sirva para darte a conocer y servirte cada día más. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, el tema de hoy es el de los profetas, que ya lo vimos en el primero y segundo tema de la catequesis, en los libros de la Biblia. Pero antes vamos a hacer un pequeño recorderis de todo lo que se ha visto hasta ahora, que se llama la historia de la salvación. Iniciamos con la creación, que Dios creó todo para el hombre, ¿cierto? Todo lo hizo por amor. Es obra de Dios. Pero ¿qué pasó? Que el hombre, teniéndolo todo, pecó y se alejó de Dios. Por lo tanto, rompen su relación y su amistad con Dios. Pero Dios no los dejó solos. Dios siempre ha amado al hombre y lo amará. Por lo tanto, Él diseñó un plan para salvarlo y para volverlo a su amistad. Entonces, ¿qué hizo? Primero, escogió y formó un pueblo. ¿Cómo lo hizo? A través de Abraham, el padre de la fe, que los vimos anteriormente. A él, por su obediencia y por su fidelidad a Dios, Yahvé Dios, Dios le prometió una descendencia como las estrellas del cielo. Pero entonces, resulta que, acuérdense que Abraham, pues ya era anciano y no podía tener, la esposa no podía tener hijos. Pero Dios, con su infinita misericordia y para cumplirle la promesa a Abraham de que la descendencia sería tan grande como las estrellas del cielo, en su ancianidad le regaló un hijo que se llamó Isaac. Bueno, Isaac tuvo a los dos hermanos, a Esaú y a Jacob. Y Jacob tuvo 12 hijos, de los cuales cada uno formó una tribu, fueron las 12 tribus del pueblo de Israel. El pueblo de Dios se llama Israel. Y de ahí se formó el pueblo de Dios. Pero resulta que ese pueblo llegó un tiempo en que pasó mucha hambre y mucha sequía y tuvo que dirigirse a Egipto. Y en Egipto cayeron esclavos de los egipcios, del faraón. Entonces el pueblo se acordó de Dios, que tenía un solo Dios, que era el Dios de Abraham, y le clamó a él, y Dios los escuchó y les envió a un liberador, que fue Moisés. Moisés los llevó los llevó por el Mar Rojo, y se llama la Pascua porque hizo el paso de la esclavitud a la libertad del pueblo de Israel. Los llevó por el desierto, aunque estuvieron por 40 años en el desierto, pero al fin los llevó a la tierra prometida que Dios les había dado. Ya en esa tierra prometida, el pueblo de Israel se instaló ahí. Dios les proveyó gobernantes como jueces y reyes, y los reyes más importantes que han tenido, como el rey David, el rey Salomón, y Dios les hablaba a través de ellos también. Pero el pueblo
se dejó llevar por el pecado, por los ídolos, y se alejó de Dios. Porque recordemos que con Moisés también les dio los 10 mandamientos, que son las normas que el pueblo debía de cumplir, y que ahí firmaron como una alianza, y esa alianza era que el pueblo cumplía los mandamientos y tenía a un solo Dios, que era Yahvé, y mientras tanto Dios estaría para ellos únicamente, sería su único Dios y los protegería siempre. Pero el pueblo acá se decidió por otros dioses y se alejó de Dios. Sin embargo, Dios nunca los ha dejado solos y les envía a otros personajes escogidos directamente por Dios, inspirados por Dios, para que les hablara y les recordara las promesas y el cumplimiento de los mandamientos, para que volvieran a Dios, ¿cierto? Al único Dios, no a varios dioses, al único Dios. Entonces, estos personajes se llaman los profetas. Estos profetas los vimos en los libros de la Biblia, inicialmente. En el Antiguo Testamento son 18 profetas. Estos profetas tenían varias misiones, ¿cierto? Pero, pues que se reúnen como en una sola, pero son tres formas de predicar, digamos. La primera era la de anunciar, ¿cierto? ¿Qué anunciaban? Ellos anunciaban la justicia, el amor de Dios, la santidad y la venida del Mesías, que es el mismo Jesús, el Mesías, o de la salvación, porque el que trajo la salvación al mundo y al pueblo de Israel y a todos nosotros es Jesucristo, el Mesías. Segunda misión de ellos era el de denunciar. Aquí, denunciaban. ¿Qué denunciaban? Denunciaban las injusticias, el maltrato al pueblo, ¿cierto? Denunciaban el pecado, denunciaban la idolatría y denunciaban el estar lejos de Dios. Pero también consolaban a su pueblo. Otra de su misión era consolar. ¿Por qué? Porque ellos les daban una esperanza al pueblo que estaba ya lejos de Dios, estaba desterrado prácticamente, y ellos anunciaban, les decían que cuando volvieran a practicar los mandamientos, volverían al amor de Dios, y Dios los tendría como su pueblo. Los profetas en el Antiguo Testamento, en la Sagrada Biblia, tenemos 18, son 18, que se dividen en dos, en profetas mayores y en profetas menores. ¿Por qué profetas mayores? No es porque sean más grandes ni porque sean más importantes, sino porque sus escritos son más voluminosos. Por ejemplo, entre estos tenemos al profeta Isaías, que tiene como más de 60 capítulos en su libro, mientras que los menores, pues hay libros que tienen 3 capítulos, ¿sí? Entonces es por eso la diferencia. Los mayores son Isaías, Ezequiel, Jeremías y Daniel. Y los menores son Oseas, Amós, Jonás, Nahum, Sofonías, Zacarías, Joel, Abdías, Miqueas, Habacuc, Ageo, Malaquías y Lamentaciones. Eso los pueden encontrar en una guía que se les colocará. ¿Qué hacían estos profetas? Ya habíamos dicho que anunciaban, lo más importante de pronto, anunciar la venida del Mesías. Entonces vamos a buscar en la Biblia a Isaías, el profeta Isaías, capítulo 7, versículo 14. Mire lo que dice: pues el Señor mismo les va a dar una señal. La joven está encinta y va a tener un hijo al que pondrán por nombre Emmanuel. Ya sabemos, la joven es la Virgen María, está encinta, quiere decir que está embarazada, y su hijo tendrá por nombre Emmanuel. Emmanuel quiere decir Dios con nosotros. Es el mismo Mesías, es el mismo Jesucristo, el niño Jesús que nace en Navidad. Ya en el Nuevo Testamento tenemos
casi a la par con la llegada de Jesús, con el nacimiento de Jesús, acuérdense que nació Juan Bautista, que era el hijo de Santa Isabel, de la prima de María. San Juan Bautista, él cuando creció, él se dedicó a predicar en el desierto y a bautizar en el río Jordán a mucha gente que se arrepentía de sus pecados. Pero él anunciaba, él no se daba el atributo a él de que él era el enviado de Dios, no. Él decía, detrás de mí viene alguien que los bautizará en el Espíritu, y que no soy digno de desatarle las sandalias, decía. Y es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, se refería a Jesús. Entonces, él es el último de los profetas en el Nuevo Testamento. Digamos que es el último de los profetas que anunciaron la venida de Jesús, que estaba detrás venía siguiéndole los pasos a Juan Bautista. Y recordemos, o les recuerdo, que en el bautismo, en nuestro bautismo, en nuestra iglesia, el sacerdote nos consagra como profetas, sacerdotes y reyes. Entonces, desde el mismo momento del bautismo, nosotros somos consagrados, y mire que recibimos ese título de profetas. Entonces, los niños deben dejarse guiar por sus padres, así como todos debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo, que es el que nos inspira a hablar de Dios. Son los padres los que inicialmente les hablan de Dios a sus hijos, ¿cierto que sí? Entonces, y porque desde niños podemos ser profetas, podemos, lo que vamos aprendiendo de Dios, decírselo a otros, ¿cierto? O enseñar a hacer el bien y a denunciar el mal, a no conformarnos con los que hacen el mal, sino al contrario, hay que corregir y hay que invitar a hacer el bien. Pues tenemos varios profetas actuales, ¿no? Por ejemplo, el Papa siempre está hablando de Jesús, y eso significa ser profeta. Los obispos, los sacerdotes en nuestras parroquias, ellos nos hablan siempre de la palabra de Dios y nos muestran a Jesús a través de los sacramentos y nos los suministran. Nuestros papás en la casa o en donde estemos siempre nos están guiando, son guías para los niños y para todo el mundo. Hemos tenido nuestros guías a nuestros papás. También los profesores muchas veces, porque ellos guían, no solamente hablan de Dios propiamente, pero sí hablan enseñan y educan a los niños. Y muchas otras personas podemos ser profetas. Entonces todos estamos invitados estamos llamados a ser profetas, a anunciar el bien, la salvación, o sea, a hablar de Jesús. Ese es la misión que Jesús nos dejó, de predicar el Evangelio, o sea, hablar de Jesús a todo el mundo y denunciar el mal. Hasta ahí. Entonces, vamos a seguir con las siguientes guías.